En primer lugar, un agradecimiento para la Comisión de la Jurisdicción Civil y Mercantil del Colegio de Abogados por permitirme tener la oportunidad de participar en esta mesa. Buenas noches ya para todos aquí los compañeros de mesa y los presentes. Y en primer lugar, lo primero que yo voy a mencionar es pedirles una disculpa anticipada, porque tengo varios días de tener una bronquitis severa, la cual estoy padeciendo todavía y no sé si en algún momento me afecta, voy a toser o algo así, me dispensan de antemano. Se los ruego porque con don Álvaro estuve conversando a punto casi de no poder asistir a esta actividad. Bien, en relación con el tema que nos ha correspondido, que son los principios y las características del nuevo Código Procesal Civil, don Jorge ha sido muy amplio y es importante tal vez recalcar algunos aspectos y mencionar algunas otras, dado que, tal y como comentó don Gerardo Parajeles en la mesa en la que él participó anteriormente, pues estuve toda mi vida laboral dentro del Poder Judicial y en los últimos 8 años de alguna manera he estado del otro lado del mostrador. No por eso de alguna manera he cambiado mis ideas con respecto a lo que es el Poder Judicial, pero sí he vivido las vicisitudes y problemas que padecemos los litigantes en distintos sectores de los tribunales de justicia. Y no tiene nada que ver con personas ni nada por el estilo. Es una cuestión de procedimiento que espero en Dios que en el año 2018, por allá del mes de agosto tal vez, se acabe con la entrada en vigencia de este código. Definitivamente el sistema escrito en el que hemos vivido hasta el día de hoy es un sistema que ha ido colapsando poco a poco. Los conflictos en la sociedad crecen enormemente y los tribunales, con todo el esfuerzo que han realizado, yo considero que no han podido dar la solución para cumplir con el precepto constitucional de impartir una justicia pronta y cumplida. Creo que este código nos va a ayudar a eso. En cuanto a los principios, don Jorge nos los mencionaba. Y es cierto que el legislador procedió a positivizar un listado de los mismos al incorporar el artículo 2 con esos 10 que don Jorge mencionó y que obviamente, como él también lo dijo, no es una lista taxativa. Nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que son los principios generales del derecho, los principios generales del derecho procesal, los principios constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso se va a complementar. Lo que pasa es que de esos 10 principios ahí contenidos, 6 están comprendidos en el Código Procesal Civil vigente, solo que es sin una lista. Veamos el principio de la igualdad procesal, que es el inciso primero. Nos remite al artículo 98 del actual código, donde dice que uno de los deberes del juez es brindar un trato igual a las partes. O sea, no es nada novedoso, no es nada que esté cambiando. La instrumentalidad, el hecho de que el derecho procesal sirve para que se le dé aplicación al derecho sustantivo. Es una herramienta para que el derecho sustantivo cumpla su función. Eso lo tenemos en el artículo 3 del Código Procesal Civil, que nos habla de la interpretación normativa como una de las labores intelectuales del juez, y se nos dice que el juez, a la hora de interpretar las normas, debe tener muy presente que la norma procesal va a dar aplicación a la norma de fondo. El tercero, la buena fe procesal, es algo que está comprendido en el artículo 98 también como un deber del juez de que debe controlar cualquier acto indebido
el fraude procesal e incluso en el artículo 100 siguiente establece el tipo de sanción que le debe imponer a las partes que incurran en ese tipo de violación de la buena fe procesal. El principio dispositivo 4 y el impulso procesal 5, ambos forman parte del artículo 1 del Código Procesal Civil. El artículo 1 dice que todo proceso se inicia con la demanda y se desarrolla, dice hoy, por impulso oficial y por actividad de las partes. Tal vez este nuevo código hace un pequeño cambio y todo proceso se inicia con la demanda y las partes están obligadas a llevarlo hacia su finalización, pero el juez tiene las potestades de ordenar todos aquellos actos que considere necesarios para darle celeridad al proceso. Salto el del inciso 6, que es el de la oralidad. No lo salto, lo menciono, es el más importante. Es el que marca un cambio radical de un código procesal civil sustentado en un sistema escrito al paso que estamos dando al sistema o basado en la oralidad. Este sistema que nos va a exigir que todos los actos del proceso, con ciertas excepciones, los fundamentemos de forma oral, se basa a su vez en 3 subprincipios que son la inmediatez, la concentración y la publicidad. Todo esto sí es novedoso. Todo esto es novedoso. ¿Por qué? La inmediatez siempre se ha criticado y no son palabras nuevas ni son palabras mías, en el sentido de que las partes son juzgadas y se toma una decisión por un juez al que nunca le vio la cara, un juez con el que no tuvo nunca la posibilidad de interactuar. Bueno, hoy a través de este principio de inmediatez que recoge un sistema basado en oralidad, sí va a tener la posibilidad de estar en presencia del juez, va a tener la posibilidad de que lo escuchen y va a tener la posibilidad de hacer todas las alegaciones que estime oportunas en defensa de sus intereses. Eso es importante. La concentración que nos dice la misma norma del artículo 2, que significa que los actos del proceso se deben llevar en una o en pocas sesiones. No como ahora que los actos son totalmente desconcentrados y eso nos lleva a atrasos injustificados, donde nos señalan para una conciliación a 6 meses plazo y luego fracasó la conciliación y nos vuelven a señalar ahora para recepción de pruebas a otros 6 meses plazo. Y si alguien realiza alguna gestión recursiva, ya nos fuimos, ya no 6 meses, sino 1 año más allá. Y procesos que se iniciaron hace 5 años no han llegado a la fase demostrativa. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Por eso, ojalá que con este código cambie. Hay un tercer subprincipio que es el principio de la publicidad, que tal vez leyendo algunas actas de la asamblea o algunos informes que se presentaron, fue criticada en parte con alguna razón, al decir que por qué hacer público algo donde se ventilan intereses privados. ¿Sí? Es que, pero la razón no está del lado de quien hace ese comentario por un motivo. La finalidad del principio de publicidad es otro, y es que los ciudadanos puedan ejercer un control sobre la función jurisdiccional de los jueces. Esa es la idea de la publicidad. Ahora bien, tenemos que, y espero que hayan salas con un mínimo espacio, porque tampoco al público le encanta o está deseando ir a meterse a audiencias de prueba en materia civil. El derecho civil nunca ha sido como muy popular, como ocurre con ciertos juicios penales que vemos que tienen que controlar la entrada de la gente. Pero les cuento una anécdota,
porque tenemos dos aspectos que se extrajeron anticipadamente de este código, como fueron los monitorios dinerarios y el monitorio arrendaticio. El monitorio dinerario, que ya va a cumplir casi 8 años ahora, el próximo 20 de mayo, de estar vigente, y es que de casualidad estaba presente en un juzgado de cualquier parte del país y estaba revisando un expediente y llegó un colega y hablando, ¿a qué venís? Vengo a una audiencia oral en un proceso monitorio. Qué interesante, voy a entrar como público a escuchar lo que ahí va a ocurrir. Y entonces cuando salió la persona encargada de la audiencia, le dije, mire, yo voy a entrar como público. Entonces me dijo, no, en mi oficina no hay campo para público. Entonces, el principio de publicidad, pues ahí quedó deshecho, porque no había un espacio donde yo me pudiera sentar, es cierto. Bueno, el colega me nombró codirector en el acto y entonces ingresé en esas condiciones y me pude sentar en la mesa ahí que está confeccionada con la finalidad de llevar a cabo esas audiencias. Pero entonces nosotros sí necesitamos algunos cambios para mejorar esas cosas. En cuanto a las características, por ahí decía Jorge, se va a estar oyendo constantemente en este foro el tema del proceso por audiencias. Claro, aparte de todas esas otras características que mencionaron, como un proceso mucho más ordenado, como un proceso con un libro de disposiciones generales que recogen todo lo que se necesita y donde la parte especial nada más nos dice el emplazamiento o el plazo para contestar la demanda es de 30 días. Todo lo demás, vaya a buscar a la parte general, esa es la que tenemos que dominar. Y yo venía con una idea muy clara para mí, y ahora que oí a Jorge, pues me cambió las reglas del juego completamente. Cuando Jorge me dice que todo lo que está regulado en el código es nuevo, es diferente, yo tal vez no lo vi de esa manera. Yo considero que las disposiciones generales, manejarlas, esos primeros 100 artículos, manejarlos no va a ser algo tan complejo, no es algo tan novedoso, son figuras muy parecidas, claro está, y la demanda fue lo que él citó, son figuras mejoradas, quitándole los aspectos que sobraban y agregando lo que faltaba, cambiándole el vocabulario y utilizando uno mucho más técnico. Pero en sí, en mi criterio, y respeto totalmente el de Jorge, ese libro primero no va a ser tan difícil de manejar. O sea, es acomodar todas esas figuras novedosas y saber que lo que se está hablando para audiencias, en el artículo 50 y siguientes, nos va a servir para las audiencias de todos los procesos que están en la parte especial. Y nosotros tampoco este tema de las audiencias nos tiene que costar, ni nos tiene que atemorizar, por una razón muy simple. Ya hemos tenido un adelanto. Nosotros tenemos el sistema de audiencias en el proceso de cobro judicial. Y en materia civil, el cobro judicial es como un 80% de toda la materia. Entonces, claro está que ese 20% restante, que se va a manejar, tal vez la gran mayoría, en procesos ordinarios, en tribunales colegiados, de primera instancia, con apelación a otro tribunal colegiado y con posibilidad, en su caso de los procesos ordinarios de mayor cuantía, de ir a casación. En esas situaciones, pues sí vamos a tener que manejar una audiencia un poco diferente. Pero este proceso por audiencias es el que le va a dar la celeridad, la rapidez. Porque Cristian le hizo una pregunta a Jorge en cuanto a la sentencia. ¿Comparte la tesis si es una sentencia escrita o oral?
Bueno, la respuesta que yo daría es que depende del proceso. O sea, difícilmente yo voy miembro o integrante de un tribunal colegiado con un ordinario de esos de 5, 6, 8 tomos, voy a escuchar en la audiencia de prueba todo ese material que me van a ofrecer las partes y voy a decir, voy a hacer un receso de 1 hora y venimos para el dictado de la sentencia. No, los 5 días incluso podrán ser en algunos casos muy cortos. Pero si nos vamos, perdón. Pero si nos vamos a la experiencia de los procesos de cobro judicial, y en su caso, aunque nunca he visto ninguno personalmente, de los monitorios arrendaticios, esa sentencia se puede dictar. ¿Qué es lo que estamos debatiendo en el primero? El aspecto de la existencia o no existencia de una deuda con unas excepciones muy limitadas como falsedad de documento, inexigibilidad de la obligación, pago o prescripción. Bueno, y en materia de monitorio arrendaticio son 2 causales: vencimiento del plazo o falta de pago de la renta o de los servicios. Entonces, pareciera que hay procesos que sí permiten que se dé un dictado de la sentencia mucho más rápido. De hecho, en los juzgados de cobro, tal vez no es que el juez diga, bueno, acabamos de escuchar las conclusiones de las partes, procedo a dictar la sentencia. No, puede hacer un receso, y he visto que hacen un receso de 1 hora, 1:30, y le dicen a uno, bueno, son las 9 de la mañana, regresen a las 11 para la lectura, para dictar la sentencia. Y se dicta la sentencia. Tengo otra cosita acá que de las anotaciones que hice, con el tema de la flexibilidad, que tiene que ser así, porque si no estaríamos atando de manos al juzgador si le imponemos aspectos donde él no va a poder, de acuerdo a las circunstancias, tomar decisiones. Lo que me preocupa es esta disposición de la flexibilidad en relación a lo que dispone el artículo 2.6, que nos dice que los aspectos escritos en estos procesos únicamente caben cuando están expresamente permitidos por la ley. Y además agrega que en caso de duda entre la escritura y la oralidad, se escoge la oralidad. Y tampoco es nuevo, lo tenemos desde hace 8 años en el artículo 35 de la ley de cobro. Obviamente la ley de cobro y la ley de arrendamiento monitorio ya están dentro de las leyes derogadas porque estaban expresamente ya reguladas dentro del proyecto del código. Ahora ya dejó de ser proyecto y ya es ley y va a entrar en vigencia, como decíamos, 30 meses más adelante. Yo quería hacer una mención por esa experiencia vivida con la ley de cobro judicial y la ley de monitoreo arrendaticio, sobre todo la primera, para que estos 30 meses las autoridades encargadas de alguna manera implementen, como dice por ahí el título del simposio, implementen todas las medidas necesarias para que al entrar el código en vigencia y tenga que entrar a funcionar, esté todos los elementos necesarios listos. Llámese infraestructura, llámese cantidad de juzgadores, cantidad de auxiliares, la capacitación necesaria, porque la ley de cobro judicial considero que ha sido un éxito como ley. Y en los casos en los que se le ha dado curso, los miles y miles de casos, ha funcionado muy bien, con una oposición mínima, con muy poca audiencia, porque casi no hay oposición, hablando
con don Álvaro un día me decía que podía rondar en esta época un 10%, porque meten mucha prescripción. Antes anduvo por un 4%, o sea, el 96% se notificaba y no había oposición. Funcionaba bien, pero ¿qué fue el problema? Que el juzgado especializado de cobro de San José y el juzgado del primer circuito y el del segundo circuito colapsaron en muy pocos días. Yo me pensioné 1 mes y medio después de que entró en vigencia la ley de cobro, y cuando yo me pensioné ya los 2 juzgados estaban colapsados. Y ahí empezó la bola de nieve a colapsar a los juzgados de las provincias, porque todos los litigantes nos íbamos para Cartago, otros para Heredia, otros para Alajuela, y colapsaron todos esos. Y los de Cartago se fueron para Turrialba, y los de Alajuela se fueron para Grecia, y fueron colapsando. Entonces, tenemos suficiente tiempo para que no vayamos al paso del caballo tratando de domarlo, para que cuando ya esto entre en vigencia, todo esté preparado y esté debidamente capacitado el personal, y ya los que estamos por el lado afuera del mostrador, capacitándonos cada uno, aprovechando oportunidades como esta que nos brinda el colegio, porque no solo el juez tiene que estar capacitado, también los abogados litigantes merecen eso. Yo hago una observación directa hacia el juez por el aspecto de que él es el director del proceso. Y para cerrar, voy a citar a un juez uruguayo, Edgardo Eitlin, que publicó un texto que se llama ¿Cómo dirigir y desempeñarse en audiencias orales? Y él, a su vez, en el texto cita a Calamandrei, y leo literalmente, abro comillas, dice: los procesos por audiencias ponen en exposición principalmente la personalidad del juez, sus virtudes, defectos, carácter y formación técnica en lo jurisdiccional y en lo administrativo. Quedará a prueba su experiencia, sentido común y su autocontrol, sin lo cual no puede imponer control a los demás. Muchas gracias.